Dragon Force es una banda británica de power metal nacida en 1999 en Londres, Inglaterra. Con 7 álbumes lanzados y 20 años de carrera, esta agrupación se convirtió rápidamente en una banda mega importante en la historia del power metal, teniendo integrantes provenientes de China, Reino Unido, Italia, Francia y Ucrania. La barrera del idioma no fue un problema para que estos músicos logren vender millones de copias alrededor del mundo y alcanzar la fama y el cariño internacional de sus fans en todo el planeta. Así que en el día de hoy, para saber más acerca de uno de los iconos dentro del power metal, acá te traigo 8 curiosidades sobre Dragon Force. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Antes de llamarse a sí mismos Dragon Force, el grupo se llamó Dragon Heart. Grabaron su primer y única demo y dieron sus primeros shows bajo este nombre junto a bandas como Halford y Stratovarius. Pero después de descubrir que ya existía una banda de metal en Brasil que usaba este nombre, decidieron cambiarlo a Dragon Force en el año 2000. Además, Sam Totman, fundador del grupo, antes de empezar con Dragon Force estuvo en una banda de black metal junto al tecladista de Dragon Force llamada Demoniac, en la cual grabaron 2 demos, 3 álbumes y 2 EPs. Curiosidad número 2. Tanto la mayoría de las letras como el sonido de la banda están influenciados no solo por historias fantásticas, sino también por sonidos sinfónicos y el sonido de los videojuegos retro, que se ve reflejado en casi todos los álbumes de la banda. Por ejemplo, el tema Blackfire del primer álbum contiene una muestra del tema de Kazunaka Yamane, de la serie de videojuegos Double Dragon, y The Flame of Youth tiene un fragmento del tema de Ryu de Street Fighter. Pero el sonido del grupo no es lo único que está relacionado con los videojuegos, sino la banda en sí. Por ejemplo, el video musical de The Last Journey Home se estrenó en la red de Xbox Live el 21 de enero de 2009. Y muestra a la banda en un mundo de videojuegos basado en el juego original de GTA. La canción Fury of the Storm aparece en el juego Guitar Hero Warriors of Rock. Los temas Revolution Death Squad, Throw the Fire on Flames y Operation Ground and Pound aparecen en el juego Guitar Hero Legends of Rock. Y el tema Cry Thunder está disponible en Rock Band 3. Curiosidad número 3. Maximum Overload es el 6º álbum de Dragon Force, y para la portada y el tema lírico del disco el grupo utilizó el constante bombardeo de información a la que estamos sometidos en nuestra vida diaria gracias a la tecnología. La banda se inspiró en esta idea gracias a una experiencia que vivieron en un aeropuerto, donde ellos estaban en una sala de embarque, rodeada de pantallas de televisión, pantallas de información de vuelos y pantallas de publicidad. Después miraron a su alrededor y nadie estaba diciendo una palabra. Todos estaban mirando más pantallas, ya sean sus tablets, notebooks o teléfonos, llevándolos a la conclusión de que es una sobrecarga máxima de información y no hay forma de escapar. El título del álbum, además de hacer alusión a este tema, también trata de describir la música del disco, ya que según Totman, hubo una sobrecarga de música también para la grabación de este álbum, guitarras más rápidas y mucho más de todo. Un ejemplo de estas cosas es el tema The Game, que cuenta con un total de 240 BPM por minuto, siendo la canción más rápida jamás hecha por la banda, y Herman Lee grabó los solos de esta canción y de City of Gold a bordo del yate de Sultan Bathory, guitarrista de Five Finger Death Punch. Y con respecto a la canción Three Hammers, Herman Lee comentó que grabó numerosas tomas para el solo de este tema, pero no pudo decidir cuál usar, por lo que después de notar que su perro reaccionaba con una cara bonita al tono de las tomas, el guitarrista hizo que su perro escuche todas las tomas, para así escoger la que haga que su perro ponga la cara más linda. Además, en este álbum participa Matt Heafy de la banda Trivium, haciendo coros y voces invitadas en los temas Defenders, No More y The Game. Curiosidad número 4. Frédéric Leclerc es un músico y productor francés que originalmente solo fue invitado a Dragon Force por Herman Lee de forma provisoria, para la gira de la banda por Japón y Norteamérica. Pero al ver la profesionalidad y la alta habilidad con la cual Frédéric tocaba, el grupo decidió reclutarlo de forma permanente. Antes de estar en Dragon Force, estuvo en bandas de diferentes estilos que pasaban por hard rock, power metal, rock progresivo y black metal. También está en una banda alterna junto a Joy Jordison y Attila Sigurd de Mayhem, llamada Insanum, y es el guitarrista y cantante de Maladaptive. Es músico de sesión para varias bandas incluyendo a Souls of
We de George Lynch. En 2006 tocó varios shows con Carnival in Coal y tocó la guitarra rítmica de la banda sueca de power metal Sabaton en su gira europea de 2011, ya que el guitarrista Rikard Sundén acababa de convertirse en padre. Curiosidad número 5. La canción Heroes of Our Time es una secuela del tema Through Fire and Flames, las cuales son canciones basadas en el Armagedón, una batalla épica entre el cielo y el infierno. Durante la grabación de Through Fire and Flames, el guitarrista Herman Lee rompió una de sus cuerdas de guitarra, pero a pesar de esto la banda decidió mantener esta grabación y la dejó en la versión final del álbum. Heroes of Our Time fue nominada al premio Grammy por la mejor interpretación de metal, pero perdió contra el tema My Apocalypse de Metallica. Además pertenece al segundo álbum más largo de Dragon Force, el cual tiene una duración de 58 minutos con 11 segundos. Los otros dos álbumes más largos del grupo son Sonic Firestorm y Reaching into Infinity, siendo este el más largo y el que contiene la canción más larga de la banda, The Edge of the World, que dura 11 minutos y 3 segundos. Otros temas largos de la banda son Heroes of Our Time, The Fire Still Burns, Heartbreak Armageddon, The Lost Journey Home, Inside the Winter Storm y The Warrior Inside. Curiosidad número 6. Llegando al Infinito es el séptimo álbum de Dragon Force, y para este álbum la banda quiso hacer uso de las distintas habilidades de todos los integrantes, incluyendo en él algo de influencia del proyecto alterno de Frederick Leclerc, Sinsainum. Además el grupo quiso tener un invitado en el CD para que realice las voces duras, pero finalmente Matt Hudson terminó intentándolo y quedaron contentos con el resultado. Herman Lee describió el álbum como el más diverso y el más escapista de la banda, haciendo referencias a esto tanto con el título como con la portada. Lee explicó que el título se refiere a donde la banda desea que su música lleve a las personas, de cualquier lugar o cualquier momento, al infinito, y en la portada en el medio lo que se ve es un agujero de gusano que simboliza la energía de la música de la banda, y la idea de que personas de cualquier parte del mundo pueden llegar a diferentes momentos a través de él, enfatizando el ambiente escapista del álbum. Y el dragón presenta el espíritu de la banda. Cuando se le preguntó a Todman acerca de la inspiración para escribir la canción más larga del grupo, él explicó que tuvieron la idea gracias al título de la canción de Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son, y Hudson dijo que la canción se centra alrededor del poema Epic of Gilgamesh, y Herman Lee explicó que la canción Silence trata sobre un amigo de Leclerc que se suicidó. Curiosidad número 7. Además de haber colaborado con Matt Heafy, el grupo también contó con las voces invitadas de Emily O'Benden, de Baby's Medieval, en el álbum The Power Within, y actuaron junto a Baby Metal durante su presentación en el Download Festival de 2015, donde junto a Herman Lee y Todman tocaron el tema Road of Resistance. Aparte de esto, el grupo tiene algunos covers hechos de artistas y bandas que influenciaron de alguna manera a la agrupación, y entre estos se encuentran un cover de la banda Dead, uno de Ziggy, otro de Johnny Cash y dos de Shadow Warriors. Curiosidad número 8. Lee Kangmin, mejor conocido como Herman Lee, nació en Hong Kong y se mudó a Inglaterra durante su adolescencia, pero sabe hablar inglés, francés y cantonés con fluidez. Lee es conocido por hacer varios ruidos de videojuegos en sus canciones, siendo uno de estos la música de Pac-Man en la canción Through the Fire and Flames, y también por haber sido el primer guitarrista en ejecutar el primer solo de guitarra bajo el agua. Además Lee es zurdo, pero aprendió a tocar la guitarra con la mano derecha, teniendo en ella un dispositivo llamado Hot Hand, que se sienta en su mano derecha como anillo y causa vibraciones extremas cuando se agita, lo que le da una mayor capacidad para emular ciertos sonidos de videojuegos. Sin mencionar que ganó bastantes premios como lo son el premio al mejor solo, mejor músico, mejor actuación en vivo, mejor guitarrista del mundo, mejor rendimiento de metal, mejor riff, entre muchos otros más. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.